acompañé en sus peores momentos, y me traicionó con su terapeuta. Hoy, con su mundo en ruinas, suplica por mi perdón. Tengo 46 años y estuve casado durante 18 con mi esposa, de 43. Toda una vida juntos. Nos conocimos jóvenes, en nuestros 20, trabajando en empleos comunes, sin un rumbo claro más allá de ir resolviendo sobre la marcha. Tuvimos 3 hijos, construimos una vida que, al menos por fuera, parecía bastante sólida. Nada lujoso, pero sí estable y seguro. O eso creía yo. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. La verdad es que el tema del alcohol siempre estuvo presente. Incluso cuando empezábamos a salir, ella bebía mucho más que yo. Pero yo era demasiado ingenuo para verlo como una señal de alerta. Pensé que simplemente le gustaba salir y divertirse. Sin embargo, los años pasaron y ese divertirse nunca disminuyó. No era solo en fines de semana o eventos especiales, se volvió algo habitual. Llegaba del trabajo y destapaba una botella como parte de su rutina. Al principio, le encontraba excusas, el estrés, un mal día, cosas así. Me repetía que lo tenía bajo control, pero no era así. A veces no recordaba lo que había dicho la noche anterior. Otras, la encontraba dormida en el sofá, con la copa aún en la mano. Se enojaba por cosas insignificantes, luego lloraba y se disculpaba, y al poco tiempo volvía a ocurrir lo mismo. Nuestros hijos empezaron a notarlo también. El menor, en una ocasión, me preguntó por qué su mamá hablaba sola tan seguido. El del medio decidió dejar de hacer la tarea en la cocina porque decía que el ambiente era muy ruidoso. Intenté hablar con ella varias veces, pero cada conversación terminaba en una pelea. Me acusaba de juzgarla, de creerme superior. Decía que exageraba, que solo quería relajarse. Llegó un punto en el que caminé durante meses como si pisara cristales, solo para evitar discusiones. Hasta que la situación fue insostenible y logré convencerla de que fuera a rehabilitación. Nos costó $25,000 que no teníamos, pero conseguí el dinero con un préstamo y aplazando varias cuentas. Me dije que, si eso servía para que recuperara el rumbo, valdría la pena. Estuvo internada un mes completo, sin teléfono, sin visitas, solo terapia, estructura y desintoxicación. Cuando volvió, realmente pensé que podía haber un cambio. Se notaba más tranquila, menos tensa. Dejó de beber, al menos por un tiempo. Tuvimos unas semanas decentes. Se involucró con la escuela de los niños, volvió a preparar la cena. Nada elaborado, pero al menos estaba presente. Eso ya era mucho. Pero no duró. A los pocos meses, empezó a decir que necesitaba espacio para trabajar en sí misma. Salía a caminar durante horas. Me decía que estaba meditando, escribiendo en su diario, cosas así. Quise apoyarla. Pensé que todo eso formaba parte del proceso de recuperación. Inició terapia con una nueva persona y decía que por fin había encontrado a alguien que la entendía. Me pareció positivo. Sabía que atravesar una adicción y salir del otro lado no era fácil. Quería que tuviera herramientas para mantenerse sobria, estable. Sin embargo, mientras más pasaba el tiempo, más distante se volvía. Se irritaba sin razón. Se callaba a mitad de las conversaciones. Dejaba de contestar mensajes cuando salía. No era solo conmigo, incluso los niños lo notaban. Empezó a faltar a sus actividades. No asistió a la obra de teatro del pequeño. Se olvidó de la feria de ciencias del medio. Cuando se lo recordaba, apenas decía, se me presentó algo. No era simple olvido, era indiferencia. También empezó a mostrarse muy defensiva cada vez que preguntaba a dónde iba. Una noche, con toda calma, le pregunté, ¿a dónde vas?, y reaccionó como si la estuviera vigilando. Me respondió que no necesitaba mi permiso para salir de la casa. Lo sé, claro que no. Solo estaba preguntando. Pero su actitud me desconcertaba. Y lo más extraño era esa sonrisa, como si supiera algo que yo no. Volvía a casa tarareando, desconectada del mundo. Y el teléfono, ese maldito teléfono, se convirtió en una extensión de su mano. Antes no le prestaba tanta atención, ahora no lo soltaba. Mensajes constantes, notificaciones, y siempre bloqueaba la pantalla apenas me acercaba. No era que estuviera espiando, simplemente me daba cuenta. Durante un tiempo me quedé callado. Parte de mí no quería generar más tensión. Otra parte, sinceramente, tenía miedo de confirmar lo que empezaba a sospechar. Pero aún así, intentaba convencerme de que tal vez era parte de su proceso de recuperación. Tal vez estaba reencontrándose consigo misma. Tal vez solo necesitábamos paciencia. Pero en el fondo, algo no encajaba. Esa intuición incómoda que uno no puede explicar pero sabe que es cierta. Ya no se trataba de si estaba mejorando o no. Era como si se estuviera alejando de nosotros. Decidí entonces prestar verdadera atención. No como alguien paranoico, sino con lógica, horarios, comportamientos, pequeñas incoherencias. No buscaba atraparla en algo, solo saber si realmente me estaba volviendo loco, o no. No pasó mucho tiempo hasta que encontré algo extraño. Siempre habíamos compartido el mismo portátil para revisar correos, pagar cuentas, cosas escolares. Un día ingresé para revisar un acceso y vi que el navegador había guardado un correo que no reconocía. No era una variante de su nombre, solo una mezcla de iniciales y números. Al hacer clic, aún estaba abierta la sesión. Y lo que vi no fue tanto por lo que estaba
sino por lo que no estaba. Claramente era una cuenta que usaba para ocultar cosas. Me temblaban las manos mientras revisaba. Es curioso cómo el cuerpo reacciona antes de que el cerebro logre procesarlo. No había muchos correos, pero uno sí llamó mi atención, una confirmación de reserva de hotel, hecha desde una página sospechosa. El asunto decía: tu estancia está confirmada en el centro. 2 noches, a mitad de semana, a su nombre. Me quedé mirando la pantalla, seco por dentro. Intenté pensar que podía ser algo inocente. Quizás lo había reservado para otra persona, o para un evento de recuperación. Pero no. Las fechas coincidían exactamente con la noche en la que me dijo que tenía una reunión de grupo por la tarde. Aquella noche volvió muy tarde y me dijo que se había quedado hablando con alguien del grupo que necesitaba apoyo. Lo recuerdo claramente porque ella olía a uno de esos spas caros y exagerados, y en ese momento hice un comentario tonto sobre eso. Ahora, esa risa ya no me hacía gracia. Días después, encontré un recibo arrugado en el bolsillo de su chaqueta. Era de un pequeño restaurante especializado en carnes, ubicado cerca de un hotel que claramente no era un lugar habitual para sesiones de terapia. En el recibo figuraban 2 platos principales, una botella de vino y postre, todo con una marca de tiempo que coincidía exactamente con una de sus supuestas citas con el terapeuta. Y a menos que de pronto hubiera desarrollado un segundo estómago y un gusto inesperado por el merlot, no estaba sola. Aún así, no la enfrenté de inmediato. No estaba preparado para iniciar una guerra sin entender bien el terreno. En lugar de eso, empecé a observar con más atención. No revisé su teléfono ni la seguí como en una serie dramática, solo comencé a tomar notas. Horarios de salida y de regreso, excusas, la ropa que usaba, las personas con las que supuestamente se veía, detalles pequeños, pero constantes. Me di cuenta de que, de un tiempo a esta parte, se volvió muy ambigua con respecto a sus sesiones. Antes solía decir con precisión: martes a las 3 de la tarde, oficina del centro, regreso a las 5. Ahora simplemente mencionaba: tengo sesión o el terapeuta quiere que haga un seguimiento. Un día, le pregunté casualmente cómo se llamaba su terapeuta. Respondió que se llamaba Calder, con una sonrisa tranquila y sin dudar. Pero hubo algo en su tono, una calidez, una familiaridad que iba más allá del nombre de un profesional. Era la forma en la que se nombra a alguien que te hace sentir especial. A partir de ahí, Calder empezó a aparecer cada vez más en sus conversaciones. Calder dice que debo confiar más en mis instintos. Calder me ayudó a entender que no tengo que justificarme ante nadie. Calder cree que he cargado con demasiado peso emocional. Tal vez suene anticuado, pero cuando el nombre del terapeuta de tu esposa empieza a sonar más, algo definitivamente anda mal. Una noche la vi en el sofá, escribiendo en su teléfono. La pantalla iluminada estaba de cara a mí, así que no tuve que hacer ningún esfuerzo para ver que el contacto decía simplemente C y una rosa. Cuando notó que yo miraba, giró la pantalla con rapidez, como si se tratara de un secreto de estado. Le pregunté quién era. Respondió sin titubear: solo alguien del grupo de apoyo. Y cambió el tema. El punto de quiebre fue con el GPS de su auto. Una noche dejó su teléfono cargando en la cocina, algo que rara vez hacía. Yo salí a buscar algo en su coche y vi que aún tenía instalado uno de esos navegadores antiguos. Por pura curiosidad toqué el botón de destinos recientes. Me quedé mirando la pantalla desde el asiento del conductor durante varios minutos, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo. Allí estaba todo. No había forma de negarlo. Le tomé una foto con el móvil, con las manos temblorosas como si estuviera documentando una escena del crimen. ¿Qué lugar aparecía 3 veces en los últimos 2 meses? El mismo hotel del correo electrónico. Ahí fue cuando todo se aclaró. No era mi imaginación, no era un simple cambio en su actitud. Me estaba mintiendo, con tranquilidad, con frecuencia, y sobre todo, con comodidad. No solo ocultaba a dónde iba, también mentía sobre su proceso de recuperación, sobre el grupo de apoyo, sobre todo. Todo se había convertido en una fachada. A pesar de eso, no estallé. Fui directo a ver a un abogado. Entrar a ese despacho fue surrealista. Lo había visto 1000 veces desde el coche, pero jamás imaginé que necesitaría entrar. Estaba sentado en la sala de espera, con las palmas sudadas, ensayando mentalmente lo que iba a decir. ¿Cómo se inicia una conversación así? Creo que mi esposa tiene una aventura con su terapeuta. Incluso si es verdad, suena delirante. Me senté frente al abogado, le pasé una copia impresa del correo del hotel y le dije que necesitaba que me ayudara a manejar esto con inteligencia. Él lo leyó sin decir mucho, se colocó los lentes, lo revisó de nuevo y me miró con una expresión que claramente decía que no era la primera vez que veía algo así. Se recostó en la silla y me preguntó: ¿quieres algo directo o algo quirúrgico? Le respondí: quirúrgico, pero a fondo. Él asintió y sacó una libreta legal. Perfecto, porque si lo hacemos bien, esto no será solo una separación. Hablamos de consecuencias profesionales para este sujeto. Las juntas de licenciamiento no se toman a la ligera una relación entre terapeuta y paciente. Y así comenzó todo. No buscaba venganza gratuita. Quería protegerme a mí, a mis hijos y a nuestro futuro. Me cansé de hacerme el tonto. Me harté de darle beneficios que no merecía. Si ella creía que iba a salir impune después de todo lo que hizo, iba a descubrir muy rápido
que yo no era ese ingenuo al que estaba acostumbrada. No iba a gritar ni a romper cosas, solo iba a permanecer en silencio y juntar pruebas. No pruebas físicas, sino mentales. Fechas, gestos, conversaciones. Nunca imaginé que terminaría usando esa habilidad para algo así. Pero ahí estábamos. Desde que hablé con el abogado, todo tomó otro ritmo. No acelerado, pero constante. Él analizó el correo, los registros del GPS, los recibos, y luego de hacer algunas preguntas, se inclinó hacia atrás y dijo: si lo hacemos bien, vas a salir bien parado. Pero tienes que mantener la calma. Le aseguré que estaba comprometido. El plan era claro. Primero, no confrontarla. Eso era crucial. Si ella sospechaba que yo lo sabía, iba a borrar rastros, cambiar versiones, incluso podría hacerse la víctima o decir que yo la estaba manipulando. El abogado me advirtió que si ella se ponía en alerta antes de tiempo, nos quedaríamos sin pruebas. Segundo paso: conseguir evidencia sólida. No bastaba con decir que creía que había una infidelidad. Necesitábamos pruebas que alinearan fechas y documentos. Pruebas claras de una relación entre ella y Calder, y lo más importante, que esa relación se hubiera iniciado durante el tratamiento. Porque si lográbamos probar eso, el impacto sería enorme. En California, las relaciones entre terapeutas y pacientes están estrictamente prohibidas. Me mostró el sitio web de la Junta Estatal de Licencias. Si se comprueba que hubo una violación de esos límites, se activa una investigación automática, suspensión de licencia, e incluso puede perderla permanentemente. Y lo peor para él, su nombre queda registrado públicamente, accesible para cualquier búsqueda en Internet, con el motivo claro de la sanción. Así que esto no era solo personal, era legal, financiero y ético. Y ahí mismo, en esa reunión, le dije al abogado que quería iniciar el divorcio. No fue una decisión impulsiva, era algo que venía pensando desde hace tiempo, solo que no lo había admitido hasta entonces. Sentado frente a él, con las pruebas en la mano y el peso de años acumulado en la espalda, entendí que era el único camino lógico. Él asintió, comenzó a redactar los documentos, y desde ese momento, todo entró en marcha. Días después, ella fue notificada oficialmente. Ni remotamente se lo esperaba. Durante días, se había estado moviendo por la casa como si al fin hubiera alcanzado una paz interior, como si se hubiera transformado en una versión renovada de sí misma. Pero en cuanto recibió el sobre, esa calma fingida se desmoronó por completo. Estaba en la cocina cuando escuché el timbre. Era un notificador. Observé desde la ventana mientras ella abría la puerta, aún vestida con ropa deportiva, probablemente recién llegada de alguna de sus caminatas espirituales. En cuestión de segundos, su expresión pasó de desconcierto a incredulidad, y luego a furia. Se quedó ahí, leyendo los papeles, y pude ver cómo empezaban a temblarle las manos. Esa mujer segura, que no dejaba de darme discursos sobre crecimiento emocional, ahora parecía un animal acorralado. Esa misma noche vino a encararme en la cocina. ¿Estás pidiendo el divorcio?, me dijo con voz cortante, agitando los papeles como si quemaran. Sí, respondí sin rodeos. Así es. Vaya, bufó con sarcasmo. Después de todo lo que he pasado, ¿eliges este momento para hacer esto? No respondí, simplemente la miré. ¿Y te parece justo?, continuó, alzando la voz. He estado intentando cambiar, trabajando en mí. Estoy en recuperación. Tú no me apoyaste en nada. Te sentaste a ver cómo me desmoronaba, esperando que fracasara. Esa acusación quedó suspendida entre nosotros. De verdad creía lo que estaba diciendo. En su mente, yo era el antagonista de su proceso de sanación, como si yo hubiera saboteado su despertar espiritual. Era impresionante cómo alguien podía distorsionar los hechos hasta ese punto. No dije nada. Ya no había nada que aclarar. Llevaba demasiado tiempo cargando con su peso. Increíble, murmuró, antes de girarse y añadir: entonces que mi abogado hable con el tuyo. Pensé que todo había quedado ahí, pero una semana después, me entregó otra bomba, un documento legal con sus condiciones para el divorcio. Entró al salón, me arrojó el sobre en el regazo como si estuviera repartiendo órdenes de desalojo, y dijo: estas son mis propuestas. Lo abrí despacio. Reclamaba la mitad de la casa, custodia principal de los niños, pensión alimenticia, y una página entera dedicada a su sufrimiento emocional. Alegaba que había perdido su identidad en el matrimonio, que yo le había negado afecto y obstaculizado su proceso de sanación. La miré y pregunté: ¿hablas en serio? Ella se cruzó de brazos, con esa postura de quien se prepara para un debate en televisión. Totalmente. No voy a dejar que manipules la narrativa. Yo he hecho el trabajo, he encontrado estabilidad. Tú no vas a convertirme en la villana solo porque te superé. ¿Superarme?, repliqué. Después de estar viéndote a escondidas con tu terapeuta, ¿crees que eres la que ha evolucionado? Su rostro se torció como si la hubiera golpeado. Ah, claro, ya empezamos con las acusaciones. Nunca quisiste que mejorara. ¿Te molesta que haya encontrado a alguien que sí me apoya? Lo dijo como si lo que tenía con ese tipo fuera una relación profesional ética, cuando ambos sabíamos lo que realmente era. Su delirio era impresionante. ¿Te refieres al hombre que debía ayudarte como profesional?, le pregunté. Él vio en ti una mujer vulnerable, y tuviste en él una salida rápida sin tener que afrontar nada. Ella dio un paso hacia mí,
apuntándome con el dedo como si fuera a dar un discurso de autoayuda. Tú siempre distorsionas todo, siempre necesitas ser la víctima. Tal vez si hubieras estado presente, si de verdad hubieras mostrado interés en mi dolor, él no habría sido necesario. Fue en ese momento cuando comprendí que no estaba avergonzada ni arrepentida. Realmente creía que yo debía agradecerle por haberse quedado tanto tiempo. Respiré hondo. Eres increíble, dije. No, me contestó. El increíble eres tú, porque mientras tú me juzgabas sentado en el sofá, él me ayudaba a sentirme escuchada. Si me hubieras prestado atención, nunca lo habría necesitado. Lo dijo como si su infidelidad fuera consecuencia directa de que yo no le hacía suficientes masajes o algo igual de absurdo. Alguna idea sacada de sus grupos de apoyo. La miré directo a los ojos. Puedes escribir el cuento que quieras en ese documento, pero no pienso firmarlo. Sus ojos se entrecerraron. Volvió a ese tono calmado, como si ya hubiera previsto mi respuesta. Entonces que lo manejen nuestros abogados. Y ese fue el instante en el que dejé de verla como mi esposa y empecé a tratarla como un obstáculo que necesitaba resolver. Cuando presentamos la denuncia, yo ya había soltado cualquier carga emocional. No sentía enojo, solo una concentración fría y precisa. Fue como encender un interruptor. Dejé de intentar salvar un matrimonio roto y empecé a moverme como si todo fuera un tablero de ajedrez. Mi abogado presentó la queja ante la Junta de Licencias Estatales un lunes por la mañana. Después de enviarla, me miró y dijo: empieza el conteo. No esperábamos resultados inmediatos. Estos procesos toman tiempo, pero no me importaba. Después de 18 años arrastrando el peso de alguien más, unas semanas de espera no eran nada. Lo que no imaginé fue que las cosas empezaran a avanzar tan rápido. Para ese momento, ella ya se había ido de casa. O al menos, en parte, se llevó unas maletas y se quedó en casa de su madre, dejando la mayoría de sus cosas. Dijo que era algo temporal, pero los dos sabíamos que no lo era. Aún así, venía unas veces por semana a ver a los niños, como si siguiera cumpliendo el papel de madre involucrada. La reacción de los niños lo decía todo. Mi hija mayor se tensaba apenas escuchaba el auto en el camino de entrada. Mamá está aquí, decía, pero no con alegría, sino como si estuviera dando una advertencia. Mi hijo menor escondía sus tareas cuando ella entraba, como si ya no confiara en ella. Y el del medio me preguntaba en privado: ¿cuándo vuelve mamá? Pero su tono dejaba claro que deseaba que la respuesta fuera nunca. Cuando venía, fingíamos. Los dos, sonrisas delante de los niños, charlas breves en la cocina, simulando que éramos dos adultos resolviendo las cosas con madurez. Pero por dentro todo era hielo. Cada palabra cargaba doble sentido. Cada mirada era como un arma que no podíamos disparar frente a los chicos. Le hablaba de los deberes escolares, de lo que habían almorzado, y ella sentía como si fuéramos un equipo de padres bien avenidos. Mientras tanto, yo sabía que su pareja iba a ser investigado formalmente por conducta inapropiada, y ella ni sospechaba que yo había iniciado todo. Ese mismo miércoles, mi abogado recibió una llamada de alguien de la Junta. No era un asistente ni un pasante, sino un investigador senior. Confirmaron que la queja estaba oficialmente bajo revisión y que pronto solicitarían documentos y quizá testimonio. Eso era su forma de decir: esto va en serio. Ella seguía sin saber nada. Unos días después, durante una de sus visitas, estaba distinta. Callada. Nada de su tono altivo habitual. No fue tan cariñosa con los niños, y la vi sentada en el sofá, con el móvil en la mano, fingiendo leer, aunque claramente solo lo deslizaba con la mirada perdida. Esa noche, recibí un mensaje de texto: ¿de verdad quieres seguir con esto? No respondí. Unos minutos después, llegó otro: he estado pensando. Tal vez nos apresuramos. Ambos dijimos cosas. Quizás deberíamos tener una conversación de verdad. Eso lo dijo ella. La misma persona que hace un par de semanas me acusó de ser emocionalmente distante y aseguró que había crecido más allá de nuestra relación. Así que cuando regresó a casa, ya me esperaba algo. Esperó a que los niños subieran a sus habitaciones y luego me acorraló cerca del fregadero. No tiene por qué ser una guerra, dijo con voz suave, los brazos cruzados. Yo seguí limpiando la encimera sin mirarla. No sabía que lo era, respondí. Solo digo que no tiene que volverse algo feo, añadió. Levanté la mirada. Me diste un sobre pidiéndome esta casa, la custodia de nuestros hijos y una pensión. Eso ya fue bastante feo. No respondió, simplemente se dio la vuelta y se marchó sin decir más. Pero entonces vino el verdadero giro. Al día siguiente, mi abogado me llamó. El Consejo Profesional se había puesto oficialmente en contacto con Calder. Iban a abrir una investigación. Le pedían una declaración detallada de su implicación con mi esposa, incluyendo fechas y documentación. Según mi abogado, cuando ellos llaman, va en serio. Calder tenía 10 días para responder antes de que se programara una audiencia formal. Esa misma tarde, ella volvió. Pálida. No parecía triste, más bien atrapada. Sus ojos no paraban de moverse por la habitación, evitaba sentarse, se mantenía cerca de los niños, como si intentara disimular algo. Comentó lo mucho que había mejorado la letra de nuestra hija. Asentí, fingí interés, pero cuando los niños se fueron a dormir, no se fue de inmediato. Se quedó de pie junto a la puerta,
sujetando el bolso como si dependiera de él. ¿Has hablado con alguien sobre Calder?, preguntó. Me encogí de hombros. ¿Por qué? No respondió directamente. No me contesta. Le he mandado varios mensajes. Nada. Lo llamé y solo salta el buzón. Algo no está bien. La ansiedad en su voz ya era evidente. Aquella mujer que hablaba con seguridad sobre su nueva vida y su camino de autodescubrimiento, ahora parecía entender que ese camino tenía grietas serias. Tal vez está ocupado, dije. Ella me miró fijamente. ¿Me dirías si hiciste algo? La miré sin apartar la vista. Solo estoy dejando que el proceso siga su curso. No dijo nada más. Salió de la casa. Los 2 días siguientes fueron incómodos. Volvió, como si no pasara nada. Preguntó si necesitaba ayuda con la cena. Le dije que ya estaba todo bajo control. Se quedó en la puerta unos segundos, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. El disfraz se empezaba a caer. Poco después, el abogado de ella llamó al mío. Querían aclarar el alcance de la cláusula de no difamación. Mi abogado fingió sorpresa. ¿Cuál sería el problema? La respuesta fue imprecisa. Mencionaron rumores, cierta preocupación sobre la posible divulgación de una relación profesional. Mi abogado fue cortés pero firme. Mi cliente no ha hecho ninguna declaración pública. Si el consejo lo contacta, responderá bajo citación judicial, que era exactamente lo que iba a pasar. Ella dejó de escribirme después de eso. Creo que por fin entendió que yo no estaba fingiendo. Y entonces llegó el pánico. Una tarde apareció sin avisar, sin maquillaje, el cabello recogido a toda prisa, el móvil en la mano. No sé qué estás haciendo, soltó, pero vas a arrepentirte. ¿Haciendo qué?, pregunté, ladeando la cabeza. Sabes exactamente de qué hablo, espetó. Siempre odiaste que alguien me hiciera sentir bien conmigo misma. Calder me estaba ayudando, y ahora se esfumó. Y sé que es por ti. Me reí. No pude evitarlo. ¿De verdad crees que esto es por tus sentimientos? Fuiste tú quien destruyó todo y pensaste que no habría consecuencias. Estás molesta porque el tipo que decía verte está demasiado ocupado peleando por no perder su licencia como para contestarte un mensaje. Se acercó un paso, buscando provocar culpa. Siempre retuerces las cosas. Nunca has querido que sea feliz. No, dije, solo quiero que desaparezcas. Se quedó callada. Dio media vuelta y cerró la puerta de un portazo, como una adolescente enfadada. Una semana después, llegó la citación. Entregué toda la documentación al consejo, recibos de hotel, mensajes de texto, el historial de rehabilitación donde figuraba como su consejero, capturas de pantalla del calendario, fotos con fecha y hora, conversaciones completas. Me agradecieron y dijeron que pronto me contactarían para mi declaración formal. Ella seguía viniendo a ver a los niños, pero cada vez que cruzaba esa puerta, se notaba más derrumbada. Ya no fingía alegría, no iniciaba ninguna conversación. Solo abrazaba a los niños, sonreía, pero sus manos temblaban, su mirada iba de un lado a otro, su mente claramente haciendo cálculos. Por fin entendía. Calder había terminado. La denuncia era real, y ella estaba atrapada. Cuando todo concluyó, no fue como una escena de película. No hubo explosiones emocionales ni sorpresas dramáticas. Solo una mañana tranquila en la oficina del abogado. Me deslizó una carpeta y dijo: está terminado. Leí los términos finales. Me sentí en paz. Me quedé con la casa. Custodia completa. Sin pensión para ella. Al contrario, debía pagar manutención. No era mucho, pero tenía su ironía. Calder lo perdió todo. El consejo actuó más rápido de lo que esperábamos. Después de mi testimonio y las pruebas entregadas, dictaminaron que había cometido violaciones graves al código ético, abuso de poder, ruptura de confianza, relación inapropiada con una paciente durante tratamiento activo. En resumen, licencia revocada, de forma permanente. Su nombre apareció en la lista pública de profesionales sancionados, tal como planeamos. Hoy en día, cualquiera que lo busque verá eso primero. Licencia anulada por relación no ética con paciente en proceso de recuperación. No había margen de interpretación. Intentó apelar. Contrató abogados. Presentó documentación. Nada funcionó. El consejo fue firme, decisión definitiva. Ningún hospital quiso contratarlo. Intentó trabajar como coach independiente, pero incluso eso se vino abajo cuando empezaron a llegarle las preguntas de padres preocupados. Su historial lo seguía a donde fuera. 3 centros de bienestar rechazaron su solicitud apenas vieron el informe. Difícil ofrecerse como sanador cuando tu expediente parece una bandera roja gigante. El proceso de apelación fue brutal para él. Mi abogado me mantuvo informado. Calder intentó convencer al comité de que la relación comenzó después del tratamiento, pero los registros lo desmentían. Fechas, ubicaciones, datos GPS. No coló. Cuando lo vetaron y su nombre apareció públicamente, lo primero que hizo fue cortar todo contacto con ella. Bloqueó su número, ignoró sus llamadas. Un amigo en común nos contó que dijo: ella arruinó mi vida. Involucrarme fue el peor error que cometí. Me empujó demasiado lejos. Ella trató de reconectar, lloró, suplicó, se hizo la víctima. Pero ya era tarde. Él no solo la había eliminado de su vida, la culpaba de no tener una, sin otra salida. Se presentó en casa de sus padres con una maleta, y ningún plan. Bueno, uno a medias, tal vez, porque aquí viene lo mejor.
su madre no la dejó entrar. Los padres de ella, los mismos que durante años la protegieron de todo, justificaron cada error que cometía y la veían como la hija ejemplar. Finalmente llegaron a su límite. Cuando se enteraron de todo lo que me había hecho, y especialmente del daño que causó a los niños, se acabó la paciencia. Su padre me lo dijo sin rodeos: nosotros no la criamos para que terminara así. Su madre me llamó unas semanas después de que se finalizara el divorcio. Me dijo que lo sentía, que siempre vieron señales, pero que preferían creer que era una fase pasajera. Cuando ella apareció pidiendo volver a casa, y descubrimos lo que realmente había sucedido, no pudimos seguir permitiéndolo. Se hundió sola. En un solo movimiento, quemó todos los puentes que le quedaban. Incluso los niños le cerraron la puerta. Al principio intentó contactarlos para dar explicaciones, luego buscó provocar lástima, al final terminó suplicando. Pero ya era tarde. Mi hija mayor fue clara con ella: nos dejaste. Elegiste a otra persona. Ahora no puedes volver como si nada. Y el del medio fue aún más directo: le mentiste a papá. Nos mentiste a nosotros. ¿Por qué deberíamos creerte ahora? Palabras duras, salidas de un niño de 12 años que hasta hace poco la adoraba. Nuestro más pequeño ni siquiera la menciona. Y aunque eso duele, incluso a mí, no es mi responsabilidad reparar lo que ella destruyó. Han pasado ya un par de años. Todo se ha estabilizado. La casa volvió a ser un lugar tranquilo. No un silencio incómodo, sino uno sereno. Me mantengo firme. Trabajo, cocino, estoy presente para los chicos. Sin dramas. Solo seguimos con nuestras vidas. No siempre es fácil, pero es nuestra realidad. A veces pienso lo cerca que estuve de dejarlo pasar, de ceder, de darle lo que quería y permitirle escaparse hacia esa fantasía que había creado. Pero no lo hice. Mantuve la cabeza fría. Fui paciente. Golpeé donde más dolía, con la verdad. Nunca necesité levantar la voz, romper cosas o perder el control. Solo dejé que los hechos hablaran por sí solos. Hoy, cada vez que alguien menciona su nombre en algún grupo o aparece en alguna conversación, la reacción es la misma: vaya, como arruinó todo. Y yo no tengo que decir ni una palabra. Ella sola cavó ese pozo. Actualización. Ahora es prácticamente una advertencia. Jamás pensé que escribiría una actualización, pero aquí estoy. La vida tiene esa costumbre de darte giros inesperados. Ha pasado bastante desde que todo explotó: el divorcio, la investigación del consejo, Calder perdiendo su licencia, la custodia de los niños. Todo eso quedó atrás. Me enfoqué en mis hijos, en recuperar mi paz y mantener una rutina estable. Pero la semana pasada recibí un mensaje de alguien cuyo nombre no veía desde hacía más de un año: su hermana, Miriam. Durante el caos, ella se mantuvo al margen. No hablábamos mucho, pero siempre fue la más centrada de la familia. Su mensaje decía: no sé si ya te enteraste, pero la internaron. Le diagnosticaron psicosis alcohólica. Está en una clínica. Creí que debería saberlo. Tuve que leerlo 2 veces. No fue una sorpresa exactamente. Fue más como ese instante en el que una pieza encaja y todo el rompecabezas cobra sentido. No contesté de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, recordando cosas que durante años había ignorado: los cambios de humor, su paranoia, su lógica extraña durante las discusiones, esa idea constante de que todos estaban en su contra, aunque nadie pensara siquiera en ella. Antes creía que era solo por la bebida. Y sí, en parte lo era. Pero ahora, viendo el comportamiento, la línea de tiempo, su caída tras el asunto con Calder, el rechazo de sus padres, el distanciamiento de los niños, todo encaja. Miriam me contó que desde el divorcio estuvo dando tumbos, vivió con amigos, con una compañera de cuarto, luego con alguien de su antiguo grupo de recuperación. Pero nada duraba. Recaída tras recaída. A principios de este año tocó fondo. No fue solo beber hasta desmayarse, fue algo mucho peor. Alucinaciones, delirios, caminar descalza por la calle en la madrugada, convencida de que la perseguían demonios. Alguien hizo una llamada de emergencia. La policía la encontró vagando cerca de un centro comercial, bajo la lluvia, gritando cosas sin sentido. Ni siquiera respondía a su nombre. La ingresaron. Sigue ahí, en evaluación, sin fecha definida de alta. El diagnóstico: psicosis alcohólica. No tenía idea de lo que implicaba, así que investigué. Es devastador: alucinaciones, lagunas mentales, agresividad, rupturas con la realidad. A veces mejora con tratamiento, a veces no. En ocasiones vuelve más fuerte. Cuando lo supe, no me alegré. Tampoco sentí pena. Fue simplemente una confirmación. Como cuando finalmente te cuentan el final de una historia que ya intuías. Los niños se enteraron. No era mi intención decirles, pero Miriam también le escribió directamente a mi hija mayor. Ya tiene edad para entender. Me preguntó si era verdad. Le respondí con honestidad. Ella solo asintió y dijo: bien. El pequeño aún no lo comprende del todo. Sabe que su madre está enferma y no ha hecho más preguntas. Y yo no lo presiono. Durante mucho tiempo creí que el peor escenario sería verla escapando con Calder, fingiendo una vida feliz, mientras yo me quedaba recogiendo los pedazos. Pero ahora lo perdió todo. Su empleo, su reputación, esa mentira de nueva vida.
a sus padres, a sus hijos, su salud, incluso su cordura. Y nada de eso fue por mi culpa. Yo no la perseguí, no la hundí, solo dejé de cubrirla y dejé que la realidad siguiera su curso. Eso fue suficiente. A veces me pregunto si alguna vez, estando allí, piensa en lo que dejó ir. Si recuerda cómo era tener a un esposo que hizo todo por ayudarla, hijos que la necesitaban, una familia que la defendía, una casa donde era querida, o si ya está demasiado lejos para que algo de eso le importe. De cualquier forma, ya no es mi carga. Yo sigo aquí, trabajando, llevando a los niños al colegio, ayudando con sus tareas, organizando noches de películas, doblando la ropa, siendo constante en sus vidas. Nuestro mundo es tranquilo ahora. Y, la verdad, ninguno de nosotros extraña el ruido. No escribo esto esperando consuelo ni buscando aprobación. No hay rabia en mis palabras, ni tampoco orgullo. Simplemente sentí que, después de todo lo vivido, esta parte también merecía ser contada. No para cerrar un ciclo, porque no sé si eso realmente existe, sino para dejar constancia de lo que fue, de lo que terminó siendo, y de lo que ahora, finalmente, somos. Ella se desvaneció de nuestras vidas, no de forma dramática, sino como esas cosas que un día simplemente dejan de tener peso. No está, y no la esperamos. Nosotros seguimos adelante. Las rutinas se sostienen, los días fluyen, y aunque a veces el pasado toca la puerta en forma de recuerdo, ninguno de nosotros siente la necesidad de abrirla. Yo estoy aquí, entero, con mis hijos, construyendo algo que no necesita reconstrucción constante, algo firme. Lo que nos queda no es perfecto, pero es real. Y eso, después de todo, es más que suficiente.